¿Qué significa Emor? Emor significa di o diles. Se refiere a que Moshe le diga a los sacerdotes referente a no impurificarse con los muertos. Porque un sacerdote que esté impuro profana el nombre del Eterno si no se aparta. ¿Acaso la impureza no es diferente del pecado? Efectivamente, la impureza es diferente del pecado. Pero cuando un sacerdote está impuro, no debe ejercer ningún servicio en el santuario, en el Mishkan. Ejercerlo con impureza es ir voluntariamente en contra de la voluntad del Eterno, quien ha establecido que no puede ejercerse el sacerdocio si no se está en completa condición de pureza. Entonces, eso es una profanación del nombre del Eterno, porque eso significa que al sacerdote no le importaría su condición para servirle al Eterno con total pureza dentro del Mishkan. ¿Qué se celebra en Shavuot? ¿Por qué después de 50 días? En Shavuot se celebra la fiesta de la cosecha. Aunque nosotros podemos decir respecto de lo que el Eterno estableció en Sinaí, que también es la fiesta de una cosa que se llama las semanas. Shavuot de hecho significa semanas. 7 semanas más un día. Shavuot es una fiesta que tiene que ver con la cosecha temprana y adicionalmente tiene que ver con la entrega de la Torá de acuerdo con la tradición de los sabios de Israel. Fue más o menos por esta época cuando se entregó la Torá, haciendo los cálculos en el calendario judío, y por ello podríamos decir que también recordamos la entrega de la Torá. Cuando en la Brida Hadashah sucedió que en Shavuot estaban las personas juntas, orando, estaban llenas del Espíritu, en esa celebración bajaron como unas lenguas de fuego sobre los talmidim de Yeshua, de manera que lo que sucedió en Sinaí se repitió en cierta forma el día de Shavuot en los talmidim de Yeshua, donde vino el Espíritu sobre ellos y se cumplió en cierta forma la promesa del Eterno. Que sean 50 días es algo que tiene que ver con los tiempos que el Eterno tiene determinados para que se produzcan las cosechas. No podríamos decir algo más porque sería algo así como una especulación. ¿Qué es la fiesta de Sukkot? ¿Por qué se celebra durante 8 días? La fiesta de Sukkot es la fiesta de las cabañas, recordando el paso del pueblo de Israel por el desierto en el que vivían en cabañas. También tiene que ver con la cosecha tardía, y el hecho de que se celebre durante 8 días tiene que ver con la eternidad, en forma tipológica. El 8 es un número que es más que el 7, o sea, si el 7 es la perfección, el 8 ya es la sobreabundancia, y el 8 tiene que ver con la eternidad. Entonces la fiesta de Sukkot, que es de total alegría, total regocijo después de haber sido liberados del pecado, nos enseña algo que tiene que ver con la eternidad al lado del Eterno, en el que ya el pecado no tiene cabida. Porque el Eterno dice que el hombre que mate a otro hombre debe morir si él mismo ordena matar a otras personas. Es que en realidad no dice que el hombre que mate a otro hombre, sino el hombre que asesine a otro hombre. Hay que ver la diferencia entre matar y asesinar, lo cual también lo podemos ver en la Parashá Yitro, donde se ven los 10 mandamientos. Matar tiene que ver con una orden que da un juez para que se le quite la vida a otra persona, porque debe morir por el hecho de que cometió alguno de los pecados que merecen la muerte. Entonces, cuando el Eterno ordena matar personas, no significa que esté yendo en contra de su palabra, en contra de su voluntad. Tiene que ver con el hecho de que Él da la recompensa, da la retribución a las acciones de las personas. Entonces, una persona que comete ciertos pecados debe morir. Es en este sentido que un hombre mata a otro hombre. ¿Por qué debemos comer matzá durante 7 días? Esta orden del Eterno debe ser cumplida durante 7 días porque 7 días implica perfección, implica todo lo que es completo. Entonces, comer matzá durante 7 días nos ayuda a purificar en una forma, por decirlo así, perfecta, nuestro cuerpo y nuestra alma. Es despojarnos de la levadura durante ese tiempo para ser personas más puras que cumplan los mandamientos del Eterno. De hecho, la palabra
matzot, en plural, el plural de matzah, se escribe igual que la palabra mitzvot. De aquí figuradamente podríamos decir entonces que el que come matzah o matzot durante 7 días es como si estuviera cumpliendo todas las mitzvot. Porque una persona con defectos físicos no podía acercarse al altar para ofrecer el pan si el Eterno fue quien le creó así. No hay ninguna incompatibilidad ni contradicción entre las dos instrucciones, o entre las dos condiciones mejor. Una, que el Eterno la haya creado así, y otra, que el Eterno no la deje entrar. La razón es muy sencilla. No debe haber incompatibilidad entre la condición de una persona y el servicio del templo. No todas las personas están capacitadas para servir en el templo. No todas las personas pueden acercarse para ofrecer pan, y esto no es malo. Simplemente hay unas personas que fueron asignadas para esta labor. Si tiene alguna limitación física, podrá hacer otras labores que el Eterno le permita, pero no oficiar en el templo, no oficiar en el Mishkan. Esa es la razón. No porque el Eterno haga acepción de personas, sino porque el Eterno es de orden, y no cualquier persona puede ofrecer el pan o hacer los korbanot. ¿Por qué la primera santa convocación que se menciona es el Shabbat? Porque es la más importante. Y esto lo miden los sabios de Israel en algo muy interesante, y es el castigo que recibe una persona por violar o no participar o despreciar alguna de las fiestas. Por ejemplo, Yom Kippur se consideraría quizá la más importante, pero el castigo por no observar Yom Kippur es la excomunión, mientras que el castigo por no observar el Shabbat es la muerte. Por lo tanto, estamos viendo la gran importancia que tiene el Shabbat sobre las demás fiestas. De hecho, es la más frecuente y la que más cuidado debemos tener al observarla. Por esto es que se considera como la más importante, y por eso el Eterno la mencionó primero. ¿Qué significa Rosh Hashanah? ¿Debemos celebrar Rosh Hashanah? Y si es así, ¿cómo deberíamos hacerlo? Rosh Hashanah significa cabeza de año, lo que en el mundo se llama Año Nuevo. En realidad no existe ninguna fiesta en la Torah que diga que hay que celebrar algo llamado Rosh Hashanah. No obstante, existe una evidencia bíblica en el libro de Shemot, capítulo 12, versículos 1 y 2, donde se habla por parte del Eterno al pueblo de Israel que el primer mes es el que Él está estableciendo desde ese momento. El primer mes, o es el primero de los meses del año. Eso es una forma sugerida de decirnos a nosotros que debemos tener en cuenta este mes, debemos contar los meses. Por lo tanto, es importante recordar este evento. Si con fiesta o no, cada uno sabrá en su fuero interno cómo hacerlo. Congregacionalmente deberíamos recordar esta fecha porque marca un hito en la historia de Israel, porque fue cuando se formó oficialmente como pueblo. Entonces Rosh Hashanah es importante, no al estilo del pueblo rabínico que la confunden con Yom Teruah, que es algo totalmente diferente. Además, Yom Teruah se celebra en el 7º mes del año. Rosh Hashanah es el primero de los meses del año, como explícitamente está escrito en la Torah. Entonces, no existe una fiesta llamada Rosh Hashanah, pero no está mal que la recordemos en una forma muy alegre, pero en el tiempo que es. Esto significa que lo debemos recordar en el primer mes, que muchas personas llaman Aviv o Nisan. ¿Por qué se celebra Rosh Hashanah el día de Yom Teruah? ¿Es esto correcto? Rosh Hashanah es celebrado en ese día de Yom Teruah por parte del judaísmo rabínico. Es una tradición que viene de muchos siglos atrás y que de hecho tiene orígenes paganos. No es correcto por varias razones. Primero, porque proviene de un trasfondo babilónico en el cual estaba viviendo el pueblo judío. De allí tomaron esta costumbre. Pero también hay que mostrar otras dos evidencias. Una, la evidencia escritural que nos dice que el primero de los meses del año
está establecido para nuestro pueblo en una fecha diferente que lo que es Yom Teruah. Y la tercera razón es la que podríamos llamar como sentido común o espiritual, en el sentido de que Yom Teruah es un día de introspección porque estamos más bien pendientes de arrepentirnos con el alma contrita y humillada, y esa debe ser la actitud que enmarque esa celebración. No tiene sentido que celebremos con vino y nos alegremos durante un día que funcionaría como una especie de paréntesis para volver a seguir en la actitud que seguíamos durante el mes sexto y los siguientes días, que son los famosos 10 días de arrepentimiento previos a Yom Kippur. No tiene sentido entonces que exista una cosa llamada Rosh Hashanah confundiéndose con Yom Teruah, porque esto es un contrasentido que no tiene nada que ver con la voluntad del Eterno. ¿Por qué los sacerdotes, hijos de Aarón, no podían ni purificarse con muertos? La razón es que el templo, el Mishkan, el sitio en el que el Eterno escogió para poner su nombre en él, es absolutamente incompatible con cualquier tipo de impureza. Entonces, realizar el servicio dentro del Mishkan sería una absoluta transgresión, no solo de las normas del Eterno, sino ir contra su misma naturaleza, especialmente porque estos sacerdotes eran los representantes del Eterno mismo ante el pueblo. Entonces ninguna impureza podía ser compatible, podía ser portada por las personas que estaban ministrando dentro del Mishkan. Ninguna impureza, por pequeña que sea, es algo que esté en armonía con la pureza misma que el Eterno significa. ¿Qué significa ojo por ojo, diente por diente? Esto es un mandamiento que se le establece a los jueces para que se haga justicia no en la propia mano, sino la que el Eterno demanda. En otras palabras, que medida por medida, midá que neken midá, las personas paguen por las ofensas que se le ha hecho a otras personas. Los sabios de Israel han establecido que esto tiene que ver con una compensación económica, porque si se establece directamente la retribución de ojo, por ejemplo, es posible que al tratar de sacarle un ojo a la otra persona pueda causársele un mal mayor. Pero el Eterno estableció ojo por ojo, diente por diente y otras cosas similares. Entonces, lo que tiene que ver es con la retribución medida por medida del mal que una persona le causó a otra.